My last name is Lee. Bruce Lee. Bruce Lee y la velocidad. Por José Ramón Sales. Bruce no solo era rápido, era fulgurante. Pero su secreto no solo estaba en moverse deprisa, sino en eliminar lo superfluo. Cada gesto innecesario, cada tensión de más, lo consideraba un obstáculo. Para él, la velocidad nacía de la economía de movimiento y de la relajación. El cuerpo debía estar relajado hasta el instante del impacto, como un látigo que se descarga en un solo golpe. Esa eficiencia le daba la apariencia de moverse más rápido que cualquiera. Pero también integra otros elementos como expongo a continuación, porque para Bruce la rapidez es cuando uno no piensa. No hay tiempo para calcular, solo para actuar. Por eso su entrenamiento no era solo físico, sino mental, liberar la mente de distracciones, como si la acción y el pensamiento fueran uno solo. En otras ocasiones ya he hablado de que existen varios tipos de velocidad que deben conjugarse para un resultado óptimo. Velocidad como principio esencial del combate. Para Bruce Lee, la velocidad era superior a la fuerza bruta. Si pensaba que la velocidad mata, es porque en una pelea real el que logra golpear primero con precisión suele inclinar el resultado a su favor. Consideraba que un ataque rápido, aunque no devastador en potencia, podía desestabilizar y dejar vulnerable al oponente para el siguiente movimiento definitivo. Ser más rápido que tu oponente siempre otorga más ventajas y además sabes golpear con dureza y obtener potencia a través de la velocidad. La velocidad física. Bruce la desarrolló de forma extraordinaria gracias a un entrenamiento sistemático, que yo dividiría en 3 puntos. Para trabajar la explosividad del golpe entrenaba la rapidez de salida, no solo el trayecto, y practicaba golpes cortos y directos como el puñetazo de 1 pulgada y el directo, el cual estaba basado en el boxeo occidental pero con la explosividad del Wing Chun. Para entrenar los reflejos hacía ejercicios de coordinación mano-ojo con el fin de reaccionar en fracciones de segundo. Y también realizaba sparrings con compañeros más altos y fuertes para ganar timing. Para la necesaria economía de movimiento se entrenaba en eliminar cualquier gesto innecesario antes del ataque. Si para Bruce no deberías moverte más rápido de lo que tu control te permite, la velocidad debía estar, pues, sometida a la precisión. Y, como he comentado muchas veces, en caso de hacer una finta o un amago de ataque, la velocidad debe ajustarse a la velocidad de percepción del oponente, de lo contrario no tendrá efecto. Hay varios tipos de velocidad. Son partes de un todo que hay que saber para ser capaz de sacar el mayor partido a este importante atributo. La velocidad mental. Por supuesto, Bruce veía la velocidad no solo como un atributo físico, sino también mental y perceptivo. Alguien como él contemplaba todos los elementos que intervienen a la hora de desarrollar una velocidad fulgurante. Siguiendo la idea de esquematizar y sintetizar lo más posible para una rápida y fácil comprensión, lo dividiré en 3 puntos. Anticipación, esta es la velocidad de reconocimiento. Es decir, detectar la intención del oponente antes de que ejecute el golpe. Hay que entrenar el sentido de la concentración, de la atención total. Timing, esta es la velocidad de reacción, actuar en el instante exacto en que la defensa del rival se abre. Aquí es más complicado al ser un asunto de conexiones mentales, del tiempo que se tarda desde el reconocimiento hasta la orden de ejecutar la acción. Otros lo llaman reflejo, reacción instantánea. Se usa aquello del sonido y el eco. Recordad la anécdota de las llaves que Bruce lanza sin previo aviso y el otro las coge al vuelo. Intercepción, la velocidad en sí misma, basada en ser más rápido que el ataque mismo, golpeando antes de que el golpe del otro llegue a destino. Velocidad estratégica. La definiré diciendo que Bruce también entendía la velocidad como control del ritmo del combate. Aceleraba y frenaba deliberadamente para confundir al rival. Usaba amagos veloces controlados para provocar reacciones y abrir huecos. No solo se trata de ir rápido, sino de saber cuándo explotar la rapidez y cuándo conservar energía. Puntualicemos una vez más el factor velocidad y potencia y hablemos de la velocidad mental en términos de filosofía de vida. Velocidad versus fuerza. Creo que Bruce no medía la efectividad en términos de quién pega más duro, sino en quién golpea antes y dónde duele más. Su visión era que la velocidad multiplica la potencia,
Porque un golpe veloz no solo sorprende, sino que transmite más energía cinética cuando impacta. Velocidad y filosofía de vida. Puesto que para Bruce, arte marcial, filosofía y vida estaba íntimamente ligado, la velocidad se vuelve una metáfora para vivir el presente. Esto implica reaccionar al instante y ser rápido en cuestiones en las que se requiere serlo. En la visión de Bruce la lentitud puede significar perder oportunidades, y tenemos ejemplos de ello a lo largo de su vida. En el fondo, la vida es como una pelea. Y podemos añadir la velocidad con la que se movía en la vida misma. Existen ejemplos documentados de su velocidad. Se dice que podía interceptar en 0,05 segundos. Testigos relatan que podía lanzar un puñetazo tan rápido que sus rivales apenas lo veían venir. Lo mismo atestiguan aquellos que observaban o hacían sparring con él. A veces se me ha preguntado si es mejor entrenar con lastre en piernas o manos, para después, al prescindir de ello, los disparos sean más rápidos. Para mí es un entrenamiento condicionado, porque una vez quitas el lastre los movimientos tienden al descontrol. La auténtica velocidad se entrena según los parámetros que ya se han expuesto, físicos y mentales. En el elemento físico de la velocidad, aprender a relajar los músculos y solo tensarlos en el instante previo al impacto es tan importante como pulir los movimientos de otros innecesarios y aplicar los golpes de la manera más sencilla, directa y simple posible. Todo ello redunda en mayor velocidad.